Atención a todos. Estados Unidos está tomando medidas decisivas para contrarrestar los esfuerzos de Beijing y garantizar la seguridad nacional en medio de la creciente competencia global. Pues ahora el Congreso de los Estados Unidos, junto con el presidente Biden, están uniendo fuerzas para enfrentar la amenaza que representa China en áreas críticas como lo militar, la inteligencia y la diplomacia. Sin embargo, la verdadera preocupación radica en el intento de Beijing por minar la resiliencia y la autonomía de la base industrial de los Estados Unidos, pues China está avanzando en su estrategia para asegurar la victoria global a través de esta competencia empresarial, lo cual plantea una amenaza significativa para la seguridad nacional estadounidense. Esta misma semana el presidente Biden anunció aranceles sobre productos chinos como lo son vehículos eléctricos y paneles solares, y es que no solo por la competencia desleal, sino como también una medida para salvaguardar los intereses económicos y la seguridad de los Estados Unidos. China busca la victoria en este cuarto camino, precisamente porque el gobierno estadounidense no está estructurado para responder a una amenaza a la seguridad disfrazada de competencia empresarial común y corriente. Esta misma semana el presidente Biden tomó esta decisión de los aranceles a productos chinos, vehículos eléctricos, paneles solares, etc. Vimos cómo Beijing se esforzaba por asegurar el ascenso y el dominio final de los fabricantes chinos de equipos de telecomunicaciones, especialmente con ZTE y Huawei. Luego de esto, Huawei desplegó su equipo celular alrededor de las bases de misiles nucleares de los Estados Unidos. Y ZTE vendió equipos a Corea del Norte, a pesar del riesgo de violar las sanciones estadounidenses. En aquel momento, ZTE tuvo que pagar una multa de $1.000 millones por una venta de $32 millones a Pyongyang. Yo creo que con esto quedó muy en claro que el objetivo de estas empresas no eran obtener ganancias, sino que promover los objetivos estratégicos del Partido Comunista Chino. Al intervenir en el sector de las telecomunicaciones, Beijing destruyó a Nortel, a Motorola, a Lucent y otras empresas occidentales que alguna vez llegaron a liderar el mundo en tecnología de comunicaciones. Es que el PPC invirtió más de $75.000 millones en el éxito de estas empresas, lo cual hace poco probable que alguna vez lleguen a ser rentables. Pero es que el beneficio nunca fue el punto. Por menos el costo de un portaaviones, China aplastó el negocio de la empresa Lucent, convirtiendo a Bell Labs, el cual desarrolló la tecnología estadounidense de sonar, radar y antimisiles, en una simple rama de investigación y desarrollo de una empresa de telecomunicaciones finlandesa. El verdadero objetivo era que las empresas controladas por el PCC instalaran las redes 5G y otros equipos avanzados que permitieran a las granjas, a las fábricas y a los puertos estadounidenses operar de manera eficiente, o por lo menos dejar de hacerlo en el momento que Beijing eligiera. Si bien la prohibición de Huawei bloqueó el despliegue de la empresa en los Estados Unidos, la destrucción de esta industria estadounidense nos obligó a depender de proveedores de Europa, de Corea y de Japón para equipar nuestras redes. China tiene ambiciones muy similares en otros mercados vitales. Sus empresas tienen hoy por hoy una participación dominante en la producción de baterías para automóviles eléctricos y también para los paneles solares. Y es que nada menos que el 90% de los insumos genéricos
para antibióticos provienen de China. Se espera que el Departamento de Comercio lidere la respuesta del gobierno a las tácticas de Beijing, pero es la agencia equivocada para esa tarea. Su objetivo declarado es mejorar la competitividad económica de los Estados Unidos y servir como la voz de los negocios. Sin embargo, abordar una amenaza a la seguridad que esté disfrazada de competencia empresarial va a requerir de acciones que imponen costos muy significativos, tanto a la economía estadounidense como a las empresas individuales. Y es que ¿cómo puede el Departamento del Comercio decirle a las empresas que dejen de comprar a los proveedores más baratos? O por último, que dejen de vender en el mercado más grande, y todo en nombre de la seguridad nacional. Pues sí, el Departamento del Comercio tiene la autoridad para hacer esto. Puede hacerlo a través de herramientas como su lista de entidades, que prohíbe a las empresas extranjeras vender o comprar en el mercado estadounidense. Y es que este mismo departamento también cuenta con una oficina de industria y seguridad, cuya preocupación primordial es la seguridad de los Estados Unidos. Pero este mismo lo suaviza con el deber de no imponer restricciones irrazonables. Los mandatos contradictorios por parte del Departamento del Comercio le impiden centrarse eficazmente en esta misión de seguridad. La única solución viable es una nueva entidad que sea nacida para luchar contra la ofensiva comercial de China. Esto significa que el Congreso va a tener que intervenir. Recordemos que cuando TikTok surgió como uno de los engranajes más eficaces de la maquinaria de propaganda del PCC, la Cámara y el Senado de los Estados Unidos actuaron rápidamente y de manera bipartidista para aprobar un proyecto de ley que exigiera que TikTok vendiera sus operaciones en Estados Unidos o por último cerrara. Y es que ahora es el momento de que el Congreso cree, financie y faculte a una nueva entidad para abordar la amenaza china. Para el núcleo de este nuevo organismo, el gobierno podría reclutar personal del Comité de Inversión Extranjera en Estados Unidos. Aquí podemos tener incluidos los del Tesoro, los del Departamento de Defensa, del Estado, del Comercio, entre otros. Pues este Departamento del Comercio podría reforzar estos equipos con la misión de detener la subversión china, que está tomando la forma de una competencia empresarial. Liberada de la presión para promover los intereses de la comunidad empresarial, esta nueva entidad podría tomar las decisiones más difíciles y necesarias para frustrar las ambiciones de China y proteger a los Estados Unidos. Sin embargo, el primer paso para poder contraatacar es reconocer en qué campo de batalla se está librando esta guerra. Y así es como sucedió esta semana. Biden subió su apuesta en la guerra comercial con China, en una medida que probablemente va a avivar las tensiones comerciales entre las dos mayores economías del mundo. La administración de los Estados Unidos anunció el martes oficialmente la imposición de nuevas restricciones sobre importaciones chinas con un valor de $18,000 millones. Se trata de un aumento en ciertos determinados sectores, siendo los vehículos eléctricos chinos los más afectados. Este arancel en total sobre estos vehículos se disparará hasta el 102,5%, que actualmente es un 27,5%. Las nuevas medidas también van a afectar otras tecnologías, como las baterías, los celulares solares, el acero y el aluminio. Con todo, la medida pretende animar a China a eliminar sus prácticas comerciales desleales en materia de transferencia de tecnología, propiedad intelectual e innovación. Por otro lado, la tasa sobre los vehículos eléctricos pretende proteger a Estados Unidos de una posible avalancha de automóviles chinos, la cual podría poner de cabeza políticamente sensible a la industria automovilística. Los vehículos eléctricos chinos en sí quedaron prácticamente excluidos del mercado estadounidense hace años por los aranceles existentes.
mientras que las empresas chinas de energía solar exportan principalmente a Estados Unidos desde el extranjero. De este modo, se evitan restricciones similares.